Retrovista 96. Bienvenidos a esta nueva sección del canal, Retrovista 96, donde les traeré análisis de partidos históricos del Club Universidad Nacional. Y qué mejor manera de inaugurar esta serie en su primer episodio que con la revisión de la legendaria victoria de los Pumas de Hugo Sánchez contra el Real Madrid. Un partido del que se ha hablado por más de 20 años ya, desde aquel 31 de agosto de 2004 que se jugó, pero que pocas veces se ha traído un análisis profundo de lo que hizo el equipo del Pentapichichi en la cancha del Bernabéu para alzarse victorioso con aquel golazo de Israel Castro. Los datos duros sobre el rival nos traen a colación la famosa etiqueta de los Zidanes y Pavones, una política que Jorge Valdano había implementado a inicios de los 2000 como director deportivo merengue, que consistía en equilibrar los costos salariales de una plantilla galáctica que comprendía nombres como Ronaldo, Figo, Beckham o Roberto Carlos, con jóvenes talentos en ascenso que salían directamente de la cantera blanca. Para este duelo contra Pumas aparecieron de hecho más de un par de esos jóvenes en la alineación del Real Madrid, además de un punto importante, la salida de Makelele, que pese a que tenía exactamente un año de haber partido al Chelsea, el proyecto merengue no había encontrado un reemplazo igual de eficiente para ser el pivote defensivo que diera cohesión en el centro del campo, probando con Guti, el mismo David Beckham retrasado a la mitad del campo, entre otros. Madrid estaba en una época de transición, pues la salida de Valdano acababa de darse en junio de 2004, después de apenas conseguir 2 ligas y una Supercopa con los Galácticos, por lo que Florentino Pérez tomó prácticamente las riendas deportivas del club, poniendo como peón a Butragueño, que no tuvo demasiada injerencia como director deportivo y fue nombrado apenas un mes antes de jugar contra Pumas, junto con el técnico que dirigió aquel encuentro, José Camacho, quien posteriormente solo tuvo 6 partidos oficiales con el Madrid y pasó de noche. Desde la decisión de dejar ir a un hombre que sostenía el medio campo de la talla de Makelele por no vender tantas camisetas como las figuras mediáticas, Florentino ya había empezado a tropezar bastante y le tomaría algunos años más construir un proyecto verdaderamente ganador que tuviera ese equilibrio entre marketing y talento deportivo como para dominar Europa. Todo lo contrario en la institución aureazul, que aunque también tenía un par de grandes ausencias en la cancha, como el recién salido Marioni y el lesionado Ailton, estaba en el mejor momento de sus 50 años de existencia en ese entonces, encontrando un proyecto ganador con Hugo Sánchez que logró alzarse con 2 títulos en ese verano previo a disputar el Santiago Bernabéu, que son por supuesto el Campeonato de México en un partido cardíaco ante las Chivas definido por penales y el campeón de campeones ante Pachuca, donde el equipo aureazul remontó después de la derrota 2-1 en Hidalgo con una goleada 6-1 ante los Tuzos en Ciudad Universitaria. Así llegaron los 2 equipos, uno con una crisis institucional profunda, pese a estar plagado de estrellas, con un presidente como Florentino Pérez enfermo de poder y un Pumas en su apogeo, comandado por la figura más importante de la cantera del club, el mejor futbolista de la historia de este país, Hugo Sánchez. Pero para poderle ganar al Real Madrid primero había que creérselo. Esto es histórico no solamente para Pumas, sino para todo el fútbol mexicano. Creo que en México no saben la magnitud de lo que es esto. Posiblemente cuando pasen 20, 25, 30 años es cuando se empezaron a dar cuenta, lamentablemente. ¿Cómo alineó el Real Madrid? Vamos con el análisis del planteamiento de ambos equipos y la revisión de todas las figuras del encuentro en jugadas concretas. Pero antes quiero pedirte por favor que dejes tu like, te suscribas a este canal, compartas y dejes tu comentario. En este tipo de contenido, por utilizar imágenes históricas, YouTube podría limitar ciertos anuncios y por eso te pido, haz que el esfuerzo valga la pena. Anímate a apoyar este proyecto con tus super gracias o uniéndote a los miembros del canal. Te lo agradecería mucho después del trabajo que hicimos de restauración de las tomas para tenerte la mejor calidad posible. Adicionalmente, te dejo el link en comentarios al partido completo por si gustas revisar por ti mismo lo que vamos a analizar. Continuamos. Con las ausencias de Roberto Carlos y Ronaldo por la concentración de la selección brasileña, el Madrid se paró en la cancha con un 4-4-2. Y primero vemos esta línea de 4 defensores con el experimentado Salgado por una lateral, mientras que por la otra se encontraba el futuro convicto Raúl Bravo, procedente de la cantera madridista. Las funciones de ambos laterales eran más defensivas, no tenían tanta proyección al frente como Roberto Carlos, por ejemplo, aunque sí vimos un cambio sobre la marcha del técnico. Mejía y Pavón, también canteranos, eran los centrales jóvenes que tapaban perfecto los intentos por arriba de Pumas, pero cuando Bravo no podía ir tanto al frente, Álvaro Mejía, en el ajuste sobre la marcha que hizo su técnico, pasaba a jugar por la banda intercambiando posición con Bravo y terminó generando más peligro contra Pumas. La defensa era completada por el portero César Sánchez, un tipo de corte regular, buen criterio para salir, con un par de atajadas importantes en este partido, sin ser el más destacado. Extrañamente, no vimos un juego donde los porteros fueron protagonistas a pesar de que todo se definió por un solo gol.
Por el centro del campo, Madrid tenía esta línea de 4 que apreciamos en pantalla. Eso comprendía al capitán Guti comandando los ataques en la salida limpia de balón o intentando poner pases filtrados entre líneas, acompañado por un David Beckham adaptado como centrocampista al que le pedían, además de intervenir un poco en la recuperación, ser también ese constructor de juego que marcaba diferencias, o llegar, por supuesto, de segunda línea a rematar. Por las bandas, la futura gallina Santiago Solari era el encargado de recibir la pelota en el último tercio y crear jugadas pegado a la banda, aprovechando su velocidad y buen toque de balón para los centros. Por la banda contraria, me parece estuvo el mejor jugador del Madrid en ese partido, futuro colchonero, Juanfran, que fue un dolor de cabeza en los primeros 45 minutos, llevándose a los defensores universitarios cualquier cantidad de veces por las bandas, y aunque no terminó concretando, fijaba mucho al lateral de Pumas para que este no pudiera tener la confianza de salir a atacar todo el partido. La alineación del Madrid se completa con dos figuras más, Fernando Morientes como ese 9 más fijo jugando como poste, tratando de ganar por arriba o picando a espaldas de los centrales para aprovechar pases filtrados, mientras que Michael Owen, que para el dato estaba jugando su primer partido en el Bernabéu, tenía funciones diversas, picar al espacio, botarse a una banda o intentar presionar a Pumas en la salida junto con sus compañeros. De hecho, en los primeros minutos el equipo de Hugo Sánchez tuvo algunos errores en la salida que no pasaron a mayores, pero sí evidenciaban la peligrosidad que podía generar el rival, por supuesto, con esta técnica de pressing que implementaron bien los merengues de inicio. Y vamos a complementar la reconstrucción de este duelo con la alineación de Pumas. En la portería, Sergio Bernal, aportando experiencia y jerarquía para ayudar a mover a la defensa, y con algún par de intervenciones destacables en los 90 minutos. Pumas se paró con un 4-3-3 en ataque que mutaba también a un 4-4-2 en defensa. La línea de 4 defensores auriazules comprendió de la mano de Hugo Sánchez a Israel Castro como uno de los laterales, sin tanta incorporación al frente, pero siendo efectivo cuando llegaba. El tipo se enfocó en recorrer bien al carril izquierdo, aportando en defensa y manejando bien la pelota en la salida, mientras que en la defensa central estaban Beltrán y Verón, tipos importantísimos obviamente, el mexicano por su buen juego aéreo que impedía que los centros en el primer tiempo del Real Madrid fueran aprovechados, además de hacer este tipo de recorridos saliendo de su posición, para evitar el desequilibrio que el Madrid proponía por las bandas, intentando bastantes triangulaciones. El recorrido a la banda del Capi evitaba que la superioridad numérica que intentaban los merengues no llegara a rendir frutos. Darío Verón quizás no brilló tanto en la primera parte por sus acciones defensivas, porque su posicionamiento era más por el carril central y no tenía tantos recorridos a una banda como lo hacía su compañero, aunque es verdad que eso no lo eximió de ir apareciendo paulatinamente con despejes importantes o salidas de pelota. Fue la jerarquía internacional y la garra extra que necesitó Pumas en los segundos 45. Completando la defensa, Jaime Lozano estuvo por la banda, siendo ese extremo adaptado como lateral que corrió los 90 minutos y que condicionó a que el Madrid no intentara subir demasiado al frente por ese lado, puesto que podía quedar a expensas de una contra de Lozano a velocidad, tema que al menos un par de veces pudimos apreciar, aunque también Lozano tenía la desventaja de no ser defensor de oficio. Quizás por eso Juanfran estaba demostrando el nivel de su vida, aunado a que buscaba hacerse de un lugar en el primer equipo. En fin, después Pumas tuvo un mediocampo espectacular, y no lo digo porque sean la mayoría históricos del club, sino por la entrega que demostraron. El plan de Hugo Sánchez en el primer tiempo fue esperar en bloque medio al Madrid, tapando espacios por el centro, obligándolos a jugar por las bandas para que inmediatamente después de recuperar se lanzaran todos los atacantes al frente. Ahí cambiaba la alineación del compacto 4-4-2 a un 3-4-3, buscando juego directo y contragolpes, con futbolistas que se abrieran a las bandas para centrar o algún pase largo desde la defensa o el medio campo para los del frente. Galindo y Leandro eran quienes tiraban esos pases largos, además de neutralizar a Beckham y Guti por la mitad de la cancha, siendo esa gran combinación de manejo y desgaste físico que tenía el brasileño, además del perfecto timing para meter entradas, más criterio defensivo de Galindo, que incluso podía recorrer a las bandas para complementar la marca por esa zona de Pumas. Como extremos volantes, hubo dos tipos que ofrecían opciones diferentes. Uno era Botero, que peleaba
recuperaba balones con garra en la mitad del campo, intentaba incorporarse como tercer eje de ataque en los centros tirando diagonales al área o aprovechando su velocidad para llegar a zona de definición partiendo de afuera hacia adentro con pelota controlada, algo que no terminó resultándole todo el tiempo, pero te hablaba de la genialidad de Hugo Sánchez para encontrar un reemplazo decente, no igual pero que aportara a la gran ausencia de Ailton. Por el otro extremo de la cancha estuvo Parejita López, un jugador que fue interesantísimo, de gran juventud para la época, recorría por toda la banda aportando en defensa del lado de Israel Castro, además de ser importante para los intentos ofensivos de Pumas, desahogando muchas veces al equipo con su velocidad al frente. La doble punta universitaria estaba conformada por Diego Alonso y Kikín Fonseca, ambos con el compromiso de bajar a apoyar en la recuperación, con buena carrera al frente, pero quizás faltos de ese punch que tenía Marioni por sí solo, que si algo podemos decir que le faltó a Pumas en aquel partido fue el desequilibrio de Ailton por las bandas, o un delantero que fuera letal y tuviera más presencia de área, pues no terminaste por atacar tan directo a la portería rival por todo aquel primer tiempo a pesar de tu gran desempeño en el medio campo. Ahora sí, veamos acciones en concreto. Hijos, cuídense. Papá va hasta la madre patria. 31 de agosto de 2004, Estadio Santiago Bernabéu. Hugo Sánchez identificó las deficiencias en el medio campo del Madrid ante el hueco que dejó Makelele, por lo que propuso que su equipo cerrara espacios en la zona desde el inicio del partido con un triángulo que se formaba en el ombligo de la cancha. Estos eran Galindo con esa capacidad de robar, Leandro más técnico y el Parejita que interiorizaba para ayudar en la recuperación. Ante este cerrojo que puso Pumas, Madrid intentó saltar las líneas, pero en esta acción Verón terminó despejando de cabeza y acá vemos algo interesante. La pelota le cae al Kikín y en automático el tipo la baja para dársela a Leandro, que arrancaba desde la línea del medio campo para ir al frente a toda velocidad. Era una acción que los madridistas tuvieron que parar con falta, pero evidenciaba mucho el guión de partido que tendríamos. Pumas no estuvo exento del pánico escénico en esos primeros minutos y también se equivocó en algunos pases en la salida ante la presión del merengue, pero lo importante es cómo resolvieron. Acá Israel Castro, por ejemplo, después de equivocar su pase ante Solari, recorrió con todo el ímpetu posible a cerrarle el espacio al futuro técnico Gallina y logrando recuperar para dejársela a Beltrán, que sin pensárselo mete una patada de despeje. En otra jugada de nervios vimos a Verón equivocándose en la salida. Beckham cortó su pase, entonces tocó para Guti, que filtró una gran pelota para Michael Owen, que había mandado un buen centro es la verdad, pero no pudo ser rematado por Solari, que prefirió recentrar mal para Morientes. Era de destacar, por otro lado, que Pumas se intentó asentar porque los jugadores se contagiaban a sí mismos del ímpetu, se iban motivando con el buen compromiso y el excelente trabajo físico que simbolizaban en la cancha tipos como Parejita López, que acá peleó muy bien para tapar una de las pocas incorporaciones al ataque de Raúl Bravo, para luego mantenerse en el bloque compacto de Pumas por esta banda y tapar otro intento de pase madridista que luego del rechazo le termina quedando a Beltrán, quien puso un pase largo frontal para Diego Alonso. Una acción que podría no parecer destacable, pero yo la entiendo como la prueba de que el equipo empezaba a sacudirse la presión y a demostrar que no por estar en un bloque medio su juego era ratonero como algunos dirían, puesto que no se olvidaba de atacar cuando podía aunque no tuviera tanto punch. Y vamos a ver lo que siguió para Pumas una vez que tomó más confianza para desarrollar esto. Acá vemos cómo Beltrán recorre a la banda para cerrarle espacios a Owen. Castro tapa el pase finalmente y recupera para asociarse con Parejita López y hacerle una especie de torito a Solari, que le termina dando una gran salida a Pumas. Luego, en una salida del Madrid, donde el auriazul presionaba con 4 hombres, Parejita se empleó a fondo para recorrer hacia su portería una vez que los merengues salen de la presión y recupera. Aunque el curso de la acción siguió, Pumas no logró ser peligroso, pero le quedó a Verón. Este sale de su zona para proyectar al equipo al ataque, toca para Botero, que mete taconazo, Galindo aparece entre líneas y pone un pase para López, que finalmente falla en su intento de volea, pero de cualquier forma el equipo de Hugo Sánchez no se estaba achicando. Vimos después más jugadas donde faltó filo para Pumas, con este centro que no podían ganar los delanteros ante Pavón y Mejía, o este otro intento de Galindo que después de meterle túnel a Morientes agarró confianza y tiró un pase de genio para un Botero al que le picó la pelota
justo cuando iba a arrancar para quedar solo frente a César. Lozano se multiplicaba, pues a pesar de que iba por la banda, también podía cerrar al centro para apoyar a sus compañeros, lo que hacía que el aparato defensivo de Pumas fuera total. De hecho, hay una razón táctica también detrás de la decisión del Madrid de atacar los costados principalmente con varios jugadores, y esa era sacar a un central universitario de su zona para poder mandar un servicio y que alguno de sus delanteros tuviera el mano a mano por arriba en el ataque, pero no contaron con lo certero que fue Beltrán en esos recorridos laterales donde no perdió uno solo en los primeros 45 y terminaba despejando todo, incluso en duelos aéreos cuando se le necesitaba, siendo un espectáculo defensivo. Luego en pantalla con esta acción podemos ver cómo se forma el triángulo de Pumas que decíamos, Verón, Galindo y Botero, que dejaban la pelota en Lozano, quien de inmediato metió un latigazo al frente, que en este caso Leandro no pudo ganar, había ideas, faltaba esa referencia de área por arriba, es la verdad, por lo que las jugadas defensivas y el desgaste físico de Pumas para lograr equilibrar la diferencia de planteles fue clave. Primero, vemos esta acción donde Verón, con su gran lectura de juego, sale con todo a recuperar la pelota y aunque lo consigue, por una imprecisión de Galindo, Madrid vuelve a retomar, pero ya con un auriazul mejor acomodado por los esfuerzos de Verón, la jugada termina en una barrida tiempista de Beltrán que despojó a Solari de la posesión para que después viniera una buena pelota de Galindo para Fonseca, que eso sí, terminó desgastándose demasiado sin lograr mucho. Ambos equipos se estaban anulando bien en defensa y se notaba esa paridad en acciones de ida y vuelta como esta. Juanfran saliendo de dos por la banda, Verón y Lozano se ven mal, pero después de un intento de pared de los merengues, Galindo corta, Beltrán despeja como puede, Botero entre rebotes recoge la bola para imprimir claridad y deja para Parejita, que avanza con toda su velocidad al frente y termina poniendo un pase para Alonso que César tuvo que salir a cortar para el saque de banda. Era impresionante ver a un club mexicano mirar a los ojos a un Real Madrid que se notaba algo desesperado. En algún momento Pumas ya contaba con 5 jugadores en el frente del ataque, ganando y presionando bien, aunque faltaba ese último toque. Después empezaron a aparecer estos cortes de Verón, que metía patada de karateca con jerarquía para la zona de Leandro, peinada del brasileño y luego con un salto de gimnasta, Botero puso un pase con la cabeza, dejando solo a Diego Alonso, que se precipita un poco y no mete un disparo peligroso. Pero eso sí, hay que destacar la importancia del uruguayo en otros términos, pues se encargó de sacar del partido a David Beckham, en un acto que quizás no está tan bien visto, pero es necesario a veces y hasta la fecha a varios equipos mexicanos les falta. Picardía. Diego Alonso no respetó ninguna clase de jerarquía y primero pateó y luego codeó al crack inglés con toda la permisividad del árbitro, algo que seguramente hizo enfurecer al presidente del Miami, que después perdió la cabeza y se desquitó contra el boliviano primero, en una acción donde casi revienta por la mitad a Botero para luego cobrarse directamente contra Diego Alonso con un codazo de caballeros. Fútbol rústico provocado por el uruguayo, del que Beckham no volvió en lo que restó del primer tiempo, y el medio campo del Madrid perdió mucha idea en cuanto a la generación de juego, ante la desesperación de un Camacho que después vio a su reciente fichaje, Owen, volar por los aires por una barrida leal pero bastante agresiva del Capi Beltrán, además de otra reventada doble de Castro y Leandro que desgreñaron a la gallina Solari. Una cuestión que, reitero, podrá ser muy mal vista, pero contra equipos que te pueden ganar con la playera, a veces es necesario mostrar carácter desde todas las aristas posibles para poder ponerte al nivel. De hecho, eso hizo que el Madrid entrara en ese juego brusco también, y acá, después de que Beltrán subiera al ataque para recuperar con un Pumas lleno de confianza, los merengues vuelven a reventar a Botero para que viniera la acción más peligrosa del primer tiempo, con este cobro de tiro libre impresionante de Lozano, atajado por César Sánchez. Bernal empezó a cortar centros del Madrid y tapaba alguno que otro disparo que no llevaba mucho, pero tuvo de hecho una gran intervención en respuesta a la de César contra Lozano. En una acción donde Galindo se equivoca en la salida, Madrid avanza al área aureazul, resbala Verón y el portero de Pumas termina barriendo como defensa central para sacar el peligro merengue. Luego, mientras Figo y Zidane ya calentaban, para cerrar la primera parte, vino esta jugada de genio de Juanfran, destrozando a 3 jugadores de Pumas por la banda para mandar un centro que Solari falla haciendo el oso del partido en una acción tristísima del argentino que cerró una primera mitad bastante incómoda para el Real Madrid. Está calentando Zidane y Figo. No, por favor, que no entre.
Y para el complemento, ya con la llegada de Figo y Zidane, las cosas cambiaron. Primero porque el francés anulaba el cerrojo del medio campo de Pumas con su presencia. Acá logra hacer una gran triangulación que igual Verón logra frustrar contra Morientes antes de que se convirtiera en disparo a puerta o avance de peligro real. Lozano y Leandro siempre intentaron el 2 contra 1 ante Figo y salían avante la mayoría de las veces. Ambos de hecho tuvieron acciones donde le robaron la bola al crack portugués, que a pesar de eso no evitaron que Pumas diera unos pasos atrás, perdiendo el control del juego. Zidane se podía sacar gente de encima, acá deja mal a Galindo, triangula y todo termina en un centro del mismo Figo que Bernal tiene que salir a despejar al tiro de esquina. Es verdad que a partir de ahí muchas de las jugadas destacadas de Pumas fueron en defensa, cayéndole entre 3 por ejemplo a Solari, que seguía sin pesar en el partido, o en esta acción donde Verón dice que pasa el hombre pero no con el balón y faulea a Figo para no permitirle llegar, para luego despejar él mismo el cobro del portugués. De hecho, don Darío Anastasio Verón empezó a gestar a partir de ahí una de las actuaciones más heroicas que yo le recuerde, pues no solo cortó este gran centro de Mejía, manteniendo viva la jugada para que Botero terminara llegando a línea de fondo y hacer un gran disparo, sino que también enfrentó sin miedo al mismo Zidane. En esta acción, donde el francés dudó, no disparó y el mejor defensa de la historia de este club le termina robando la bola de una casi a la leyenda francesa. Luego, en esta otra acción, va a tapar a Figo, recibiendo un balonazo que casi lo saca del juego, pero evitó un centro peligroso. Pumas ya estaba siendo avasallado por un rival que te había empujado con sus estrellas, sobre todo un Zidane que tocando rápido generaba jugadas peligrosas en un abrir y cerrar de ojos, que sus compañeros no podían aprovechar, por supuesto. Pero ahí, los dirigidos de Hugo Sánchez, a base de puro amor propio, volvieron al frente para sacarse la presión. Kikín toca para Botero, que abre la cancha para Castro, que empezaba a incorporarse al ataque. Se asocia con Pareja, que le devuelve para que Israel termine metiendo un gran centro que no fue rematado de la mejor manera por Botero. Una chilena en el área. Sí, pues ayer vimos el video de Hugo y pues me motivé. Luego vino un homenaje de Parejita a Hugo Sánchez con un centro de chilena bastante anecdótico, pero que resultó ser una especie de buen augurio por la confianza que retomó el equipo, pues minutos después, de lateral a lateral, abre Lozano para Castro, control y avance muy bueno del canterano universitario, toque para Diego Alonso que lee perfecto que llega a su compañero con toda la ventaja para el disparo, devolución inmediata y golazo para recordar y ver toda la vida de Israel Castro, en lo que fue sin dudas la recuperación definitiva de un Pumas que se había asfixiado por varios minutos ante las figuras del Real Madrid. Israel hace pared, le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo de Israel Castro! Haciendo una pared y metiendo un derechazo sensacional. Israel Castro mete la pelota al rincón. Los Pumas en el Bernabéu están ganando 1-0 al Real. Eso sí, acá somos honestos, Soldado recién ingresado al campo tuvo el empate casi de inmediato, pero falló miserablemente cuando Figo lo había dejado completamente solo frente al arco, en una acción que hacía parecer que todo estaba escrito. Beltrán luego volvió a recuperar con un recorrido a la banda, se la quita a Soldado, Castro y Pareja dan salida, tocan para Leandro que hace cambio de juego para Lozano, que se la deja a Kikín que se había metido entre los mediocampistas talentosos del Madrid para poder abrir la bola a Castro, quien completamente inspirado mete un centro y Diego Alonso falla lo que era el 2-0. Era increíble que Pumas estaba generando oportunidades, corriendo y defendiendo con frescura en un partido donde no se hicieron cambios en 80 minutos. Importante sobre todo en ese cierre, Verón, que no se desgastaba tanto y cortaba justo las oportunidades del rival como si llevara toda la vida jugando al máximo nivel, chocando incluso con Zidane como iguales. La garra del equipo de Hugo era infinita y así teniendo al gigante defendiendo su cancha, con un Castro que se volvió a animar esta vez con un centro desde la misma zona del gol, los merengues despejan, retoma Leandro, se asocia con Lozano, quien toca para Toledo, que en un control bastante defectuoso le da la oportunidad de picar al Jimmy con todo al frente con la bola por delante.
diagonal retrasada después para el mismo Toledo, disparo y atajadón infernal de César Sánchez, que de todos modos dejó viva la bola para que Israel Castro terminara fallando el disparo que habría liquidado las cosas. Luego Madrid respondió con centros, pero Beltrán y Verón, por supuesto, le sacaron un par a Figo para aumentar la desesperación de un equipo merengue que a últimas instancias fue auxiliado por su jugador número 12, al ritmo de "así gana el Madrid". Era una falta que se inventa el árbitro casi sobre el final, amonestando además a Joaquín del Olmo, que acababa de entrar por no querer quitarse de la barrera para que pasara el centro del América, de los merengues, que aún así no pasó a mayores. Real Madrid ahí finalmente lanzó por unas últimas 2 ocasiones a sus 2 estrellas máximas para salvarlos del bochorno de perder en casa. Primero, en esta acción donde parecía que Zidane ya había ganado para mandar el centro, pero Leandro sacó fuerzas de no sé dónde, habiendo jugado casi los 90 minutos, y le roba la bola al francés para luego rescatar, además, el saque de banda y darle salida al equipo. Pumas, ya cerrando, retomaba el ataque, pero los merengues rechazaron. El mundo y toda la historia del Madrid se le venía encima a los del Pedregal, con Zidane y Figo comandándolo todo. Toca el francés para Luis, que venía de frente, recorte a Verón, que parecía caer al suelo, pero luego, en un giro inesperado, es el mismo defensor paraguayo el que reacciona de la nada para girarse y robarle la oportunidad de empate a Figo, cerrando la gesta más importante a nivel internacional de los últimos 25 años de Pumas. Para la anécdota, antes de subir a levantar el trofeo, los muchachos de Hugo Sánchez, que corrieron todo el partido, consiguieron una falta en el campo rival por juego peligroso, que terminó en centro de Leandro. Escupe César la pelota, Diego Alonso retiene, tocando a su apoyo para que el árbitro concrete el final del partido. Resultado imborrable de la dinámica de lo impensado, que pone a Hugo Sánchez como el mejor técnico de la era moderna del club, quizás de la historia, además de hacer de aquella celebración del 50 aniversario de Pumas una historia irrepetible en todo el continente, pues no hay un equipo que haya conseguido todo lo que el Auriazul consiguió en el mismo año que cumplió 5 décadas, bicampeón y ganador del Santiago Bernabéu. 3 merengues van por él, el árbitro silba el final. Los Pumas de la Universidad Nacional han derrotado al Real Madrid 1-0, así que Pumas es campeón. Muchas gracias por escuchar o ver la primera edición de Retrovista 96. Espero nos volvamos a escuchar en otros de los programas de análisis del canal. Yo soy Jorge el 96. Hasta pronto.